Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un espacio más de quienes somos la oposición. El día de hoy nos da mucho gusto recibir a un amigo de hace muchos años, un analista internacional, ensayista, escritor, académico. Me refiero a nuestro amigo Pedro Arturo Aguirre. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de siempre de estar con ustedes dos, con Jaime, contigo, Tere, que para mí es un gran privilegio. Al contrario, Pedro, para nosotros también. Jaime Bueno, Guerrero aquí está como siempre, como todos los días. ¿Cómo estás, Jaime? como todos los días y a todas horas, casi. Y a todas Bienvenido, horas, sí. Pedro. Un buen amigo de este programa es Pedro Aguirre, que bueno, siempre platicamos con él sobre varias cosas. Antes de entrar al programa y para que todo el mundo lo sepa, le decía a Pedro que hay varios temas de política internacional que valdría la pena revisar con él. El primero, sin duda, pues es la relación con Perú, que es un ok. tema pues muy actual. En Ujú. segundo, también actual, es que la posición de México frente a Nicaragua. Y el tercero, aunque no es un tema, digamos, muy de actualidad, sino que ha estado ahí presente, el señalamiento reiterado de varias naciones de que México no toma una posición muy clara con relación a lo de Ucrania. Entonces, pues, si quieres, Pedro, empezamos por el asunto de Perú. Sí. Este, Sí. pues, Sí. hay que decir que adelante. Andrés Manuel López Obrador tiene una visión muy limitada también en el asunto internacional. Es un cuate que nunca se ha interesado ni se ha dedicado y lo ha confesado inclusive en algunas ocasiones en los temas de política exterior. Andrés Manuel es un priista setentero, es un priista viejo y de los priistas más chafones, porque había en la diplomacia mexicana una tradición de mayor nivel que no corresponde a Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene, pues yo cuando veo sus actitudes recientes, pues me acuerdo del licenciado Luis Echeverría, y digamos que tenía una actitud muy pro movimientos de izquierda en América Latina, pro Cuba, pro sandinistas, pro todo lo que fuera o oliera a izquierda. Y en ese entonces, pues podría haber estado bien. O sea, México, el único país que no rompe relaciones con Cuba, en los años 60, 70 está bien, rompe relaciones con Pinochet, eventualmente rompió relaciones, acuérdense, con Somoza, y entonces era una política exterior orientada a favorecer a los movimientos llamados progresistas en América Latina en un momento determinado, años 70. Pero el mundo evolucionó, Andrés Manuel no evolucionó, pero el mundo sí. Y la política exterior mexicana se empezó a modificar desde el punto de vista y desde el momento también en que México se empezó a abrir al mundo, al comercio internacional, a la competencia, a los mercados mundiales. Y entonces empezamos a aceptar otras visiones. Sobre todo aceptamos el hecho de la protección universal de los derechos humanos y de la democracia. Quieres comercio internacional, está muy bien, pero entonces súmate también a la visión de protección de los derechos humanos y de la democracia y empezamos a firmar inclusive acuerdos internacionales con nuestros compañeros en América Latina y en general para defender estos valores universales, derechos humanos y democracia. Y entonces muchos de los valores tradicionales que tenemos en la diplomacia mexicana de la no intervención, la soberanía, etcétera, empezaron a modificarse. Se protegían mucho cuando el prismo era el hegemónico en México, pero empezó a modificarse en el momento en que empezamos a abrirnos al mundo y se entendió que había valores mundiales que había que defender entre todos. Y esa fue la tónica de la política exterior después de que termina, digamos, en la hegemonía priista, inclusive un poco antes. Eso de defender democracia y derechos humanos. Antes era mucho la defensa de la autodeterminación, la soberanía, con un sesgo proizquierda que tenía el licenciado Echeverría y el licenciado López Portillo en su momento. Y con eso se quedó Andrés Manuel, con los viejos valores de soberanía y no intervención en asuntos internos, y con una defensa y una simpatía por la llamada izquierda latinoamericana, y evidentemente que todo lo demás lo desecha, los derechos humanos, la democracia son temas que no le interesan,
y todo eso pues lo desecha. Entonces, es el reflejo de esa política exterior. Y se quedó con eso. Defender a Cuba a ultranza para él es un mandamiento. ¿Por qué? Porque es la tradición de la política exterior buena en México. Defender a Cuba contra el imperialismo, contra el bloqueo. Eso es lo que él mamó, lo que él aprendió. Y de Nicaragua, pues la defensa de los sandinistas. Y en general, la defensa de cualquier movimiento latinoamericano que suene o que huela a izquierda. Puede ser desde Lula hasta Pedrito Castillo, el pobre presidente del Perú. Y eso es lo que guía la política exterior de Andrés Manuel, lo que él mamó como priista setentero que es, priista viejo, trasnochado y absolutamente obsoleto. Y por eso tiene estas reacciones. Por eso le da al águila mexicana esta gran condecoración, que es la más importante que da el gobierno mexicano, al presidente de Cuba, que es un represor y un represor de derechos humanos y que ya es impresentable ese régimen, pero Andrés vive en los 70, entonces tiene que darle la máxima condecoración al presidente de la Cuba libre, de la Cuba leyenda, y por eso no censura como debería de censurar el gobierno infame que gobierna Nicaragua con ese señor Ortega, que es absolutamente un déspota deleznable, y por eso no denuncia tampoco a Venezuela y al régimen de Maduro. Y por eso cuando Pedro Castillo quiere dar un golpe de Estado que fue irrisorio, fue el hazmerreír mundial, inclusive para gobiernos de izquierda en América Latina, no todos, pero casi todos, pues él tiene que defenderlo porque vino a México con su sombrerito y es un indígena y es la izquierda y tiene que defenderlo. Y lo demás, el resto de consideraciones no le importa. Él se quedó con su esquema setentero, de ahí no lo sacas, no lo va a sacar absolutamente nadie. Seguramente Ebrard o gente en su gabinete o cerca de él que tenga un poquito de visión más moderna del mundo, a veces lo trata de ubicar y a veces se puede, a veces no, pero es un hombre muy obcecado y sigue con una visión obsoleta. Y en cuanto a Ucrania es lo mismo. Si sus amigos cubanos, sobre todo, son pro Rusia, pues entonces él también de corazón siente que tiene que estar a favor de Rusia y de Vladimir Putin. Pero a final de cuentas, en el caso ucraniano, cuando hay una votación en Naciones Unidas, México vota contra Rusia y contra la agresión rusa y contra la invasión. Lo ha votado ya 2 veces en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y lo que él de repente en las mañaneras, de repente desliza, pues es decir de que no, ¿por qué están apoyando a Ucrania? ¿Y por qué le dan armas? Y hay que ser neutrales, en fin, en su rollo todavía muy setentero, pero ahí sí se enfrenta no me imagino que De la Fuente y Ebrard sí le ponen un estate quieto y más o menos lo orientan a que no tiene que estarse absteniendo y tiene que condenar a final de cuentas la invasión el gobierno mexicano. Y lo hace, pero muy a pesar de Andrés, porque sus mañaneras le traiciona el subconsciente setentero y ahí lo tenemos diciendo disparates como toda la vida. Entonces, a mí me da la impresión que Andrés es eso, no tiene una política exterior, no entiende al mundo tampoco, es una de las muchas cosas que no entiende en este mundo, y entonces se deja guiar por esos instintos de prista, trasnochado, viejo, pasado de moda, y es muy difícil contenerlo, desgraciadamente. Pero a ver, Pedro, yo aquí te tengo algunas preguntas. No es la izquierda. Yo, en fin, y me gustaría que abundara sobre esto. Yo no creo que Díaz-Canel o que el señor Daniel Ortega o que Maduro o que Putin, o sea, digo, vamos a hacer una mezcolanza ahí loca, pero yo creo que estas personas pues no tienen nada de izquierda. Como no tienen nada de izquierda, el señor López Obrador, fíjate que yo creo que uno de los grandes, de las grandes herencias malignas que nos va a dejar López Obrador en México, no solamente es los militares adentro y luego ahora para regresarlos, ¿cómo le hacemos? No solamente es la destrucción de instituciones, etcétera,
sino además es la imagen que las personas, pues, que no tienen, digamos, mucha formación política, pues tienen ahora de la izquierda. Ahora resulta que ser de izquierda, pues es ser Daniel Ortega. Oye, yo me niego profundamente. A ver, ¿cómo ves eso, Pedro? Imagínate que el régimen de Daniel Ortega es el más restrictivo, vamos, ni siquiera en violación, en caso de violación o de que venga mal el feto, es el más restrictivo de América Latina en tema del aborto. Por ejemplo, por supuesto que no son de izquierda, pero es el cliché. O sea, se quedan en el mundo setentero de los sandinistas de los años 70, el PRI de los años 70, la Cuba heroica de los Castro del principio. En eso se quedaron atorados en los 70 y no entienden el mundo contemporáneo, el mundo de hoy. Por supuesto que Daniel Ortega no es de izquierda, Daniel Ortega es un dictadorzuelo miserable que está siendo a una élite suya, que es la dueña del país. Eso no puede ser izquierda, y lo mismo te puedo decir de Chávez Maduro. Y en Cuba también, en Cuba es una situación desastrosa en donde la población cada vez es más pobre y tiene cada vez más angustia y más limitaciones. Eso no puede ser izquierda, pero se quedan con los viejos clichés y los utilizan para venderse políticamente. Se supone que son los progresistas. La última iniciativa, fíjate bien, la última iniciativa internacional de López Obrador, que la anunció en una de sus delirantes mañaneras, es hacer una internacional progresista con los gobiernos de izquierda en América Latina. Y no va a funcionar porque muchos de estos gobiernos ven con desconfianza a AMLO. Por ejemplo, Boric, el presidente chileno, no está contento con Andrés Manuel. Sí. Boric, al igual que Petro de Colombia, conjunto con Perú, forman parte de la Alianza del Pacífico. Y otro tema reciente de política internacional que comentaba Jaime es la actitud de México con Perú, de no querer reconocer la legitimidad del gobierno peruano. Obvia intervención en los asuntos internos de un país que constitucionalmente echó un señor que quería dar un golpe de Estado y puso a una señora de acuerdo a la ley. Que ha habido violencia y que hay cuestiones irregulares y lamentables es muy cierto, pero constitucionalmente, legalmente, la señora es impecable, perdón. Y el señor Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado. Entonces no tiene por qué venir otro presidente como AMLO a decir si es ilegal o si es ilegítimo un gobierno o no bajo estas circunstancias, y lo hace. Bueno, esta situación tiene molesto a Boric, presidente de Chile, país miembro de la Alianza del Pacífico, a quien lo hicieron venir a México, y acuérdate que tuvieron un zipizapi Boric y López Obrador, porque son situaciones que no se admiten, que no son diplomáticamente aceptables. Entonces ahora lanza esta convocatoria para los gobiernos progresistas y te aseguro que va a fracasar, porque ¿cuáles gobiernos progresistas? Ortega, los cubanos, no los van a aceptar, no están bien vistos a nivel mundial, y Andrés Manuel no las tiene todas consigo, incluso con los gobiernos de izquierda, realmente de izquierda democrática, como puede ser Boric o Petro en Colombia, otros más, porque es un tipo que no es de izquierda para empezar, y es un hombre que no tiene idea de la diplomacia y de la política internacional. Ese es el problema. Por supuesto que no son de izquierda ni los cubanos, ni los nicaragüenses, ni los venezolanos, y muchísimo menos Andrés Manuel, pero viven de ese mito, quieren vender esa imagen y viven de las fantasmas y de las ideas setenteras, y es lo que quieren promocionar, y es ahí donde se quedó López Obrador. Ahora bien, en momentos muy delicados, hay quien le ha corregido al plana, concretamente en el caso de Rusia y de la invasión de Ucrania. A final de cuentas, México, cuando se trata de votar en la Asamblea de Naciones Unidas, México ha condenado la invasión. Él desliza en sus mañaneras delirantes otra cosa, pero bueno, ya son cuestiones de su psique, ¿no? Pero obviamente no corresponde a la izquierda real, genuina, de lo que debe ser un gobierno progresista, democrático. No corresponde ninguno de estos regímenes a esa imagen, y por eso tiene problemas con quienes verdaderamente lo son.
Yo Lula no veo que lo pele mucho, al final de cuentas todo es retórico, pero a la mera hora yo quiero ver que Lula le quiera conceder algún tipo de liderazgo a este señor. Boric ya ha tenido problemas con él. Petro, pues ahí más o menos. En fin, Bueno, Alberto regresando Fernández, un poco a Perú, ¿qué? Pedro, Ujú, a ver, ¿qué tanto? Hoy el presidente a veces es extremadamente duro con Dina Boluarte, sí, la descalifica completamente. Conforme avanza las mañaneras, se vuelve más duro con ella. Yo te pregunto, ¿qué tanto la posición de López Obrador está alentando la oposición interna en Perú contra Dina Boluarte? O sea, ¿qué tanto la gente que pide la liberación de Pedro Castillo y que quiere que lo repongan en el poder ujú. está, de alguna manera insuflada por López Obrador? Ay, o de plano no. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que sí hay un nivel, ¿eh? Sí hay un nivel de influencia en el que quienes son simpatizantes del señor Castillo, pues se agarran de cualquier cosa y les ha caído muy bien esta actitud del gobierno mexicano. Tan es así que el gobierno de Boluarte por eso retiró al embajador y está tan molesto, porque tienen aquí una intervención extranjera que está alentando este movimiento. La situación en Perú es muy delicada, muy delicada y muy difícil, es muy compleja de explicar. El hecho concreto es que al final de cuentas hubo un señor que quiso dar un golpe de Estado y que el Congreso lo destituyó. Ahora bien, ¿qué dice López Obrador en una de sus mañaneras? La popularidad, que es lo único que le interesa a López Obrador, porque vive viendo encuestas. Y nos dice es que la popularidad de la presidenta es 15% y del Congreso es 10%. Lo que no dice es que la popularidad de Castillo era 15. Eso no escuché que lo dijera, pero bueno, a final de cuentas, lo que estamos viendo es una obvia y grosera intervención en los asuntos internos del Perú, un gobierno que es muy débil, muy inestable, un sistema político pues, que requiere de muchos cambios. Evidentemente es muy defectuoso el sistema peruano. El sistema de partidos no existe, no hay partidos y tienen destituyendo y metiendo en la cárcel al presidente ya un buen rato. No es contra Castillo ni contra la izquierda. Eso le ha pasado ya a varios presidentes anteriores. Entonces, lo que está haciendo AMLO, pues evidentemente abona en contra de la gobernabilidad del Perú. Evidentemente que es un factor que está contribuyendo a los conflictos y a los problemas que hay en ese país, y por eso es también el rechazo y la actitud muy indignada y contestataria de la presidenta de aquel país. Entonces, esa está teniendo un precio importante lo que está haciendo López Obrador en relación a lo que está pasando en Perú, y está siendo mal visto, repito, por el gobierno chileno. El gobierno de Colombia ha sido muy ambivalente, a veces apoya, a veces se calla, pero el gobierno chileno no, el gobierno chileno tiene una posición muy clara en respecto a que hubo un intento de golpe de Estado y hay que dejar que los peruanos resuelvan sus broncas. Entonces, no abona, no ayuda a un liderazgo regional. Se le ve como un loquito, se le ve como un provocador, que es lo que sabe hacer. Andrés Manuel es un provocador profesional. Y ahora agarró el tema de Perú también para meter la cizaña y para aparecer ahí como un disque líder de la disque izquierda de América Latina. Pero yo creo que sí es factor. Respondiendo a su pregunta, es un factor importante en la inestabilidad política de Perú ahorita. Pero fíjate, Pedro, incluso como tú bien sabes, ha habido un número importante de muertos en medio de los conflictos. Bueno, Sí, a mí lo que me preocupa, y creo que Jaime lo insinuaba en su pregunta, es que no solamente sea esta parte de hacer declaraciones y tratar de cambiar la realidad en la opinión pública, en fin, sino que a lo mejor ahí hay pues un patrocinio económico, digamos, porque bueno, aquí está la esposa de Pedro Castillo, como tú sabes bien, ya le fue a pedir que intervenga en Naciones Unidas para ver si regresa a su esposo al poder. O sea, es una cosa delirante. sí, Y López Obrador tardó, no sé, seguramente saben el dato, 4 horas. El presidente que no tiene tiempo para ver a una sola persona de la oposición, que no puede ver
a víctimas de la violencia, que no tiene tiempo para nada más que para los militares, pues el presidente le dedica 4 horas a la esposa de Pedro Castillo. Entonces, yo no sé hasta qué punto, así como lo hace con Cuba, bajita la mano, que vengan los médicos cubanos, que va a haber un apoyo de no sé qué, en fin, pues a lo mejor hay un apoyo económico también en Perú, porque, en fin, pensemos que ahora sí que haya sido como haya sido, López es el presidente de México y México no es cualquier paisillo, México todavía es, a pesar de él, pues un país con una economía, vamos a decir, entre las primeras 15, 20 del mundo, entonces puede hacer mucho daño también y aquí apretarnos hasta el máximo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Andrés Manuel ha tomado esto como una de sus misiones en la vida. Acuérdate que tiene un perfil mesiánico y de repente se le aparece la oportunidad de defender a un presidente indígena, al pueblo, 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 pueblo. Pues Y como entonces, con Evo. como con Evo, pero todavía peor, porque Evo todavía era defendible. Evo mal que bien gobernó 2 periodos y tuvo algunos resultados interesantes, a otros no tanto, pero bueno. Entonces, Pedro Castillo, en cambio, fue un desastre de presidente. Evo Morales era sumamente popular y Evo Morales dio resultados interesantes. Yo no soy evista, pero ya si te pones a ver el balance, pues es otra cosa. Pedro Castillo fue un inepto desde el primer día. Llegó de carambola a la presidencia, sin ninguna mayoría en el Congreso, cambiando de ministros como cambiaba de camisa. Un absoluto desastre. Hablaba de popularidad, te repito, la popularidad de Pedro Castillo estaba en los suelos. Y ahora se pone a defenderlo porque ya es su causa. Él siente, acuérdate que él tiene una visión maniquea del mundo de buenos contra malos, y él siente que es un hombre, un estadista Humilde, humilde. humilde, de válgame Dios. Acuérdate que me gusta mucho el tema de la megalomanía, es un megalómano. Y de repente se le da la oportunidad de defender a un presidente indígena injustamente sustituido por las oligarquías peruanas, y por supuesto que lo toma como una misión. Ya el tema económico, desde luego, no lo dudo, evidentemente que es capaz de meterle recursos a esta causa que él considera la más justa y que va a tratar de promover en Naciones Unidas y en todos lados, y lo único que va a hacer es un ridículo espantoso, porque va a darse cuenta, va a topar con pared de que la comunidad internacional o no está interesada en el tema o considera que Pedro Castillo se merecía lo que le pasó, salvo quizá Petro, que ha tenido cierto coqueteo con todo eso, pero es parte de, eso, de esa personalidad megalomaníaca, Tere, que tú eres psicóloga y sabes más de esto que yo. Él ha considerado que esta es una bandera muy aprovechable para él, para presentarse ante las progresistas de América Latina y las izquierdas como su campeón, como su adalid. Y eso lo va a hacer entrar en conflicto con Boric y con Lula eventualmente, que a Lula también tiene su corazoncito en ese sentido, y es el que quiere ser también líder y siempre lo ha querido ser líder de las izquierdas de América Latina. Pero es una causa absurda, es una causa muy chiquita, que le va a traer nada más, le va a cargar problemas a nivel internacional. No quererle ceder la presidencia a Perú que le corresponde de la Alianza del Pacífico es una grosería no solo para el Perú, sino para el resto de los países que son miembros. Y ya se lo hicieron, trataron de hacer entender. Es un absoluto despropósito. Andrés Manuel ni siquiera sabe lo que es la Alianza del Pacífico, no tiene una Claro. idea de lo que es la Alianza del Pacífico. Se negó a ir a sus cumbres. Nunca fue una cumbre de la Alianza del Pacífico. Cuando iba a ser en México era esta oportunidad, que fue cuando sacan a Castillo de la presidencia, decide cancelar todo arbitrariamente, y es cuando viene Boric de embalde, y cuando tiene un problema con Boric, con el presidente chileno. Por Nicaragua. Sí, y bueno, y porque además le cancela a la mera hora la cumbre de la Alianza del Pacífico, que Andrés Manuel no sabe lo que es. Lo que ve Andrés Manuel es un indígena víctima de las élites, y eso le encanta, y entonces
asume la bandera del campeón de los pobres y de los indígenas y de las izquierdas, y entonces compra una causa internacional que no tiene futuro, pero eso no lo entiende porque él no entiende de temas internacionales. Él entiende de buenos contra malos. Y entonces ya sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ahí no lo sacas de eso. Fíjate, Pedro, que hablando de la Alianza del Pacífico, tú recordarás que tuvo buenos números económicos la Alianza del Pacífico. Fueron de estos 4 países, México, Colombia, Chile y Perú, pues cuando América Latina crecía, digamos, a cierto nivel, estos 4 países estaban creciendo más todavía. Son los que más se defendieron. Si tú lo comparas, por ejemplo, la economía chilena con la argentina, pues no tiene nada que ver. Si tú comparas la economía de Colombia o de Perú, por ejemplo, con la venezolana o ecuatoriana, pues no hay parangón. Entonces, el problema es cómo le damos salida. ¿Tú ves alguna salida al distanciamiento con Perú? Sobre todo porque tenemos temas comerciales y económicos con la alianza y con Perú, que yo me imagino que Dina Boluarte pues no está muy interesada en seguir adelante con estos. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿tú ves alguna posibilidad de que se arregle este distanciamiento mientras esté López Obrador aquí en el poder? Mientras esté Andrés, no, porque Andrés ya lo tomó como una causus belli, como su motivo internacional principal, la defensa de los indígenas y de los pobres, y no lo vas a sacar de ahí. Y Andrés Manuel no entendía e incluso despreciaba a la Alianza del Pacífico porque la veía como algo neoliberal. Y así se concebía porque la Alianza del Pacífico era una cosa muy distinta al Mercosur. El Mercosur nunca ha funcionado como debe ser. Y la Alianza del Pacífico, en un momento dado, los miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México. Bueno, sobre todo Colombia, Perú y Chile fueron naciones que aprovecharon mucho el crecimiento que tuvo América Latina en los primeros años de este siglo. Este siglo, a principios de este siglo, gracias en buena medida al crecimiento de China y otros factores, a América Latina la benefició mucho y toda América Latina creció económicamente. Pero Chile, Perú y Argentina fueron particularmente exitosos porque no se dedicaron como en Venezuela o en Argentina a crear clientelas y a regalar dinero, sino que empezaron a promover una iniciativa privada más competitiva en mercados internacionales, a diversificar sus economías y a tratar de hacer que ese crecimiento fuera más sólido y fuera más sostenible a futuro. Perú, a pesar de todos los problemas de gobernabilidad, creció económicamente de manera sorprendente muchos años. Y además empezaron a batir la pobreza, un país pobre, pobre como es Perú, empezó a batir la pobreza. Y Colombia, con presidentes como Uribe y como Santos, muy defectuosos en otras cosas, no tampoco los quiero poner en un altar, pero Colombia empezó a borrar esa imagen que tenía de ser el paraíso de los narcos y de los, eh, ¿cómo se llamaba? Criminales. Criminales, etcétera. Empezó a, Las FARC, de todo eso. Colombia, pero Colombia empezó a ser una potencia turística a nivel mundial y empezó a vender otra imagen de un país muy exitoso que empezaba a comercializar una serie de productos nuevos fue un éxito Colombia por mucho tiempo. Perú se puso de moda, hasta los restaurantes, acuérdense, que se puso de moda la gastronomía peruana, entre otras cosas. Chile, pues era un modelo que, bueno, tuvo el lastre del general Pinochet y la dictadura, pero que empezó a corregirse con presidentes como Ricardo Lagos o como la presidenta Bachelet, y empezó a evolucionar en lo social, que es donde tenía algunas taras. Chile, Perú y Colombia eran modélicas y empezaron a crecer, y crecieron de manera ejemplar los primeros años de este siglo y redujeron la pobreza de manera espectacular. México va rezagadito, hay que decirlo. Y entonces, pero eran los modelos neoliberales. Chile, Perú y Colombia eran neoliberales. Y entonces por eso Andrés Manuel se quedó seguramente, si alguien le medio explicó qué era la Alianza del Pacífico, le ha de haber dicho que son neoliberales. Sí, claro. Son neoliberales americanos. Ahora, de repente en los 3 países llegan gobiernos de izquierda.
y eso le gusta mucho a Andrés Manuel, y si de repente le quitan a uno, pues él en su visión blanco-negro dice, no, pues yo tengo que estar con los buenos, y por eso defiende a Castillo de esta manera. Pero un señor que ni entiende, ni se ha dedicado, ni le ha importado ni un cacahuate la Alianza del Pacífico, pues ¿cómo se pone en este plan? Bueno, es su psique y es su bronca. Pero él ya compró esa causa, porque la siente popular, porque sabe que el gobierno de Boluarte está ahí, es un gobierno inestable. La situación en Perú es inestable. Y eso no es culpa ni de las izquierdas, ni las derechas, ni nada. Es un tema que tienen arrastrando desde hace tiempo, un mal sistema constitucional, una inestabilidad crónica que para corregirlo se necesitarán muchas decisiones muy difíciles y tiempo. Pero él aprovecha, irresponsable como es, blanco o negro, agarro aquí la causa indigenista, la disque izquierda, y me hago héroe de todas las posiciones progresistas que hay en el continente. No le va a repetir, pero bueno. Pero a ver, Pedro, yo entiendo que sí es una persona muy rústica en cuanto a su formación, bueno, enormemente, pero yo creo que detrás de todo eso, también lo que hay es, y detrás de Ortega y de Maduro y de Díaz-Canel y de quien quieras, lo que hay es una ambición desbordada. Y Sí, ahí sí no están perdidos. Ellos dizque no entienden y dizque no saben, pero lo que sí saben es necesitamos tener poder absoluto y control absoluto de todo. ¿y qué Entonces, hace? ahí pues no están equivocados en su perspectiva autocrática, o sea, saben muy bien cómo hacerle para ser los tiranos que son. Y creo que el caso de Nicaragua, pues es emblemático en este momento de esta situación y cómo el presidente López Obrador no ha tenido, pero decir que sí, que les va a dar la nacionalidad a los exiliados, que porque eso es humanitario, ahí hay otra cosa, así también como mesiánica, como tú decías, de yo soy bueno, y bueno, aunque estén estos muchachos equivocados, pues yo les voy a dar la nacionalidad. Pero siento, Pedro, que hay una enorme simpatía en el fondo por estos dictadorzuelos y esto me conecta con Putin. Yo creo que también con Putin hay mucha afinidad. En fin, ¿cómo lo ves? Absolutamente. Putin es el héroe mundial de todos los populismos, tanto los de izquierda como los de derecha. Es el héroe de todos los movimientos populistas de derecha. Es el dueño de los populistas italianos, pero también de la señora Le Pen en Francia y de la alternativa por Alemania en Alemania, etcétera. Y también de los Ortegas y de los Maduros y de toda esta rumba de desgraciados que tenemos en América Latina. Pues, ¿por qué? Porque es la imagen del hombre fuerte, del hombre decidido, que se impone ante las élites, que gobierna de manera arbitraria en contra de las clases medias y de los fifís. Lo adoran por eso, unos y otros, ¿eh? Hasta Trump lo admira. Es el jefe de jefes, es el gran ídolo del populismo mundial. Y es por eso que le cuesta tanto trabajo a AMLO condenar la invasión flagrante, absurda, criminal de Trump contra Ucrania. Le cuesta mucho trabajo psicológicamente. ¿Y qué sucede con estos perversos que tú acabas de citar de los Ortegas y de Díaz-Canel y toda esta gentuza? Pues que manipulan la personalidad mesiánica, la personalidad maniquea de López Obrador. Ahora que haya intereses en el fondo también económicos y tal, pues a lo mejor, pero yo creo que fundamentalmente es un tema de una personalidad que siente que tiene que dejar su paso en la historia como un campeón mundial de los pobres, de los desposeídos, y lo que él concibe de cuáles son los buenos movimientos de liberación son los que aprendió desde que estaba en la prepa y en la universidad. Eso es lo que él cree que es lo que hay que defender, esa es su formación, y es por eso que es tan cercano a todas estas personalidades. Es un tema de su psique tan defectuoso que tiene el pobrecito. Es un hombre que está trasnochado. Por eso esta defensa tan absurda
de causas pasadas de moda, deleznables desde todo el punto de vista que tú puedes imaginarte. Y bueno, intereses seguramente habrá, pero lo que está en el texto, en el contexto y en la forma de todo lo que está sucediendo es que López Obrador tiene esa visión maniquea del mundo, buenos contra malos, que se formó cuando él era joven. Él siempre ha descrito, por ejemplo, cómo sintió y cómo deploró la forma en que derrocaron a Salvador Allende, y platica de que yo era estudiante universitario, que no fue 14 años, y cómo No, se pues, enojó y lloró, y las causas buenas, y qué bueno que rompimos relaciones con Pinochet y después con Somoza. Esa es la visión que tiene de las cosas y del mundo. Ahora, que confluyan con otro tipo de intereses, desde luego no lo dudo ni tantito, pues no tenemos gente de Venezuela hasta metido las manos en los libros de texto, así y los es. médicos cubanos y asesores de todo Laya que tuvo con Pedro Castillo también, que le mandaba asesores de Hacienda. Desde luego están los intereses políticos, obvio, pero en el fondo está la psique de un señor que se formó en el mundo de los años 70 y que no ha podido rebasar esa situación, y que Jaime, por eso hasta lo manipulan como les da la gana. Fíjate, Pedro, que en el caso de Nicaragua, la carta que le mandó López Obrador a Ortega eh, fue una apuesta de López Obrador. Eh, eh, Sí, Él quería quedar bien con los dos lados, quería quedar bien con Ortega y al mismo tiempo quería quedar bien con pues con los reclamos de muchos de los exsandinistas que fueron encarcelados o mandados al exilio. O sea, quería quedar bien con las dos partes. Y entonces le manda una carta en donde le manifiesta gran respeto y dice que él no va a ser un motivo para que usen la posición de México contra Nicaragua, pero le pide por la comandante, no me acuerdo cómo se llama, Retes creo, ¿no? No, no me ujú. acuerdo, la comandante. Y Ya sé cuál. eh, entonces, y le pide que sí, pues que el diálogo es la solución. Él que nunca ha dialogado con la oposición, le recomienda a Ortega que dialogue. Pero fíjate que fue una apuesta mala, y te voy a decir por qué. Porque Ortega no le contestó la carta, Ujú. ¿sí? Y López Obrador estaba esperando que le contestara la carta, y Ortega no le ha contestado, ni siquiera ha acusado de recibo, a pesar de que la carta hubiera sido un buen tema para Ortega, de decir, mira, aquí estamos abiertos. No, porque Ortega no admite que hay un gramo de equivocación en su posición. Entonces, la carta de López Obrador fue una apuesta pues bastante mala y bastante torpe, que es el clásico del presidente, porque ni Sí. quedó bien con Ortega, ni quedó bien con la oposición, con la gente que están sacando de Nicaragua. Entonces, ¿es esta tu visión sobre Nicaragua, Pedro, o tienes otra lectura? Pasa que es que el de Nicaragua es tan impresentable que al gobierno mexicano le cuesta trabajo ser plenamente solidario. Yo creo que Ebrard y gente más o menos sensata le dice, oye, este cuate sí de plano es impresentable, ten mucho cuidado. Pero le gana, o sea, Andrés Manuel no quiere condenarlo del todo, pero tampoco puede estar del todo con él. Entonces busca un término medio. Y Ortega ha sido incluso grosero con López Obrador. Recuerda que ha habido declaraciones de Ortega fuertes contra López Obrador, y López Obrador no ha dicho nada, y sí se ha quedado calladito, pues porque vive en ese mundo en el que, bueno, pero a final de cuentas es de los buenos, ¿no? O no lo apoyó México a los sandinistas, no los apoyó México durante Sí, la sí, revolución. O sí, sí. rompió López Portillo relaciones un día espectacularmente con el gobierno de Somoza. No siempre estuvimos con Nicaragua, no siempre condenamos a la contra. Entonces, de repente, pues romper con eso le cuesta mucho trabajo. Y por más que le explique, oye, este señor es un dictador miserable que ha roto con la progresía mundial, con escritores como Santiago Ramírez, como el Gioconda Abel y todo eso, no lo Sergio entiende. Ramírez. Sergio Ramírez, perdón, Sí. siempre me que vivieron en México y que son extraordinarios en sus temas, no lo entiende porque además ni los conoce, no saben quiénes son.
Sí. Él sabe de buenos contra malos y oye, es que los adictos son los buenos porque ¿quiénes son los otros? ¿Quién está enfrente? Las oligarquías, los fifís, Estados Unidos, los malos. Entonces, por eso duda, se queda en medio y pues Daniel Ortega pues lo hace lo que se le da la gana con él porque pues, sabe que ni lo va a acabar de condenar plenamente, ni lo puede apoyar tampoco plenamente. Oye, Y es Pedro, lo que para no, terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo ves la situación de América Latina en general? Digo, no nos da tiempo a hablar ahorita de Bukele. Petro, pues es como dicen en Venezuela, guabinoso. A veces parece un demócrata, a veces no. Y el único que siento, y seguramente Jaime también, lo hemos dicho en el programa, me gustaría mucho conocer tu opinión, pues es Boric, que sí realmente ha sido sólido con una postura de una izquierda democrática, progresista, en fin. absoluto. ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Qué va a pasar? Es Es que el desastre de siempre. ese dominio de la izquierda es muy mentiroso, ¿eh? Es muy mentiroso. Porque tenemos a Boric y coincido contigo, el tipo más sensato de la izquierda se perdió el referéndum de la Constitución y el hombre en lugar de empezar a acusar a la oligarquía y a los malos, empezó a decir, se acata la decisión del electorado y nos vamos a sentar a negociar todos una carta constitucional que nos satisfaga. Qué diferencia, ¿no? Y bueno, pues ahí va, pero con problemas económicos en Chile, su popularidad va menguando, pero por lo menos es un tipo responsable que sabe que gobierna una situación compleja y que tiene que dialogar y que tiene que ponerse a gobernar bien. Pero Argentina, bueno, los peronistas son un desastre as usual, como siempre. Sí. Hola, qué bueno que le ganó a Bolsonaro y lo aplaudo y qué padre, pero su situación también es difícil, muy difícil. Perú, ya ves cómo está. Petro, pues es muy inestable y es un hombre que esperemos que le vaya bien, pero la tiene también muy difícil en Colombia. Y lo mismo te puedo decir de Honduras con la presidenta, en fin, todos estos gobiernos de izquierda latinoamericanos se enfrentan a situaciones complejas y difíciles, complejas y difíciles. América Latina puede tener un rebrote de las derechas. Esperemos que no de las autoritarias o de los militares. Esperemos que no, porque no se da la situación para eso, pero puede pasar cualquier cosa. El señor Bukele en El Salvador no es un tipo de izquierda, es un hombre de mano dura, Claro. persigue con la fuerza de la ley y con la fuerza del Estado a las maras y que ha sido muy criticado por su manejo de derechos humanos. Y puede empezar a surgir ese tipo de personajes en América Latina, inclusive en México. Entonces no es para echar las campanas al aire y sobre todo no es para ver las cosas en blanco y negro, sino tratar de entender cuáles son las complejidades de nuestros países, de nuestra región, y trabajar constructivamente para tratar de salir adelante, que no es fácil. Lo está intentando Boric. Lula, yo creo que también lo va a intentar. En Argentina, las Kirchner y esa gentuza, pues es un desastre. En Perú, pues tienen una situación muy difícil. Y en México tenemos al hombre del maniqueísmo, del blanco-negro, mesiánico, que vive en otra época. Entonces es una situación difícil, compleja. La izquierda gobierna, pero muy a duras penas. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, años. Y bueno, pues esperemos que pues, la política exterior mexicana pues, retome una orientación más sensata y más de acuerdo al mundo real. En Muy algún bien, momento, este gobierno. muy bien. Pues no sé si quieras agregar algo, Tere. Yo nada más No, agradecerle a Pedro su tiempo y sus conocimientos y como siempre, pues yo decía yo, es un amigo del programa, siempre ha estado aquí con nosotros comentando temas. Tere, ¿tú tienes algo que agregar? pues Pedro, agradecerte mucho también como Jaime que hayas estado con nosotros. Hay muchos temas de qué hablar. Muchos, Creo que no nos dio tiempo de entrarle pues a la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias terribles económicas, en fin. Y también no termino sin apuntarlo, pues el mundo le encanta la guerra. Lo que pasa es que los seres humanos somos como muy belicosos y
a lo mejor sabemos cuándo empezó este desastre por Putin, pero no sabemos cuándo va a acabar, ni cuánto va a escalar. Pero vale la pena que te invitemos nuevamente, Pedro, para platicar de todo esto. Pedro Aguirre, tus libros, a ver, cuéntanos rápidamente. Publiqué mi novela El Protocolo Malatesta, ya tiene 2 años, y estoy escribiendo en El Economista. ¿Qué Y días escribes? en El Economista los martes y en el Etcétera los sábados. Así es, allí estamos también en Etcétera, y Jaime está en El Economista. Y Jaime está en El Economista, efectivamente, sí lo he leído sus artículos. Sí, Jaime los viernes en El Economista, Pedro Aguirre los martes en El Economista, en Etcétera los sábados, Pedro Aguirre. Muy Así bien. que bueno, Pedro, pues mil gracias. Está padre tu perrito, ya lo conocíamos, pero Es un precioso este perrito, muy latoso y muy consentido. Como sí. todos. Demasiado consentido. ¿Cómo se llama? Siempre te Se llama pregunto. Fritz. Fritz. Sí, muy bien. Tiene nombre de gato. Es alemán. Es alemán. Pues sí. A ver, ven. Ven, Muy Fritz. bien. Piteado como el sol. A ver, despídete de Ahí viene Fritz. Habla tantito para que se vea, Pedro. A ver, niño. Ay, qué Despídete. guapo eres. Está precioso este perrito. Bueno, Muy chiqueado, muy chiqueado. ok. Gracias, Pedro. Hasta la Hasta próxima luego. emisión. Aquí estaremos Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, en Quiénes somos la oposición, hoy con un tema muy importante de la política exterior mexicana. Gracias. Sí, hay oposición, que no les digan mentiras, hay oposición. Lo difícil es dar con ella. No, aquí estamos. Tú eres oposición, No, y sí. Jaime y yo y más. Muy Dale, bien. pues. Bueno, Gracias. bye. Bueno, gracias. Gracias.